amados hermanos, Dios los bendiga y bienvenidos hermanos. Nos gozamos nuevamente de que estén acompañándonos. Gloria a Dios. Me dijeron de que no diera el nombre. Bueno, santo es el nombre del Señor. Amén, hermanos amados. Mientras los hermanos ahí pues ponen el título en pantalla, quiero adelantarme un poco con respecto a esto. Bueno, ahí está el título en pantalla. Quiero hablar un poco más de esa palabra que el Señor la ha venido ministrando de una manera u otra con propósitos específicos, y es la voz como trompeta. Cuando yo hacía el comentario de quién podrá, el comentario no, cuando pues daba la exhortación a través de la palabra, fue por reflexiones que vienen a uno al corazón con respecto a las cosas del Señor y con respecto a las cosas, a los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos pide a nosotros una cantidad de cosas, diría yo, por decirlo de esa manera, una cantidad de cosas de las cuales nosotros tenemos que de una manera u otra darlas para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No es que Dios nos comprometa, sino que nosotros tenemos metas que alcanzar, tenemos un final que alcanzar, y para eso pues debemos de exigirnos y esforzarnos un poco. Hay un pasaje bíblico sobre el cual quiero hablar para poder entrar en el tema, y voy a tomar dos pasajes bíblicos de la semana pasada, del domingo pasado, para enfocar el tema, pero el Señor puso en mi corazón estos pasajes bíblicos, estos versículos bíblicos antes de subir a ministrar. ¿Por qué? Porque yo creo que acá en estos versículos bíblicos encierra el compromiso y encierra lo que nosotros tenemos que alcanzar, encierra, hermano, la demanda, la gran demanda que nosotros tenemos. Porque dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. Yo sé de que ahí pues por ahí derecho pues aprovechamos y le decimos a los esposos que hay que amar a las mujeres, amén. Pero luego dice que el punto es que Cristo se dio por la iglesia, pero dice para santificarla, se dio por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Escuche bien, yo quiero hacer un poco de énfasis en esto. Purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Escuche bien, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué estoy marcando este pasaje bíblico? Porque pues yo creo que aquí es donde las cosas se ponen, diría yo, color de hormiga. O sea, se ponen un poco serias. Porque cuando hablamos, amados hermanos, cuando hablamos del punto de que la novia, o sea, la iglesia, debe de ser, no puede tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces ya vemos un nivel muy alto, el cual definitivamente yo sé por la palabra que de una forma u otra nosotros como pueblo de Dios, a todo aquel que disponga su corazón y que haya creído en Cristo Jesús, lo va a alcanzar. Dicen amén. O sea, lo vamos a alcanzar, porque pues por eso le leía que el que empezó la buena obra la va a terminar. O sea, Dios, el propósito de Dios es terminar la obra de nosotros. Entonces ahí es donde entra digamos, una operación, le llamaría yo, una operación de rescate de los últimos tiempos, donde una de las cosas que se va a manifestar con mucha claridad, y se debe de manifestar con mucha claridad, es el lavamiento. La purificación por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, la palabra en esos tiempos tiene que cobrar mucha vida. Escuche bien, mucha vida. ¿Para qué? Para que el entendido al oír traiga un cambio sobre su vida.
Porque Dios envía la palabra y la envía con un propósito específico. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie para nosotros poder, hermanos amados, sobre todo, deleitarnos en la palabra de Dios. Nosotros nos debemos de deleitar en la palabra de Dios. Cuando uno se deleita en la palabra, entonces esa palabra como que cobra vida en uno. Hay una gran diferencia cuando tú te deleitas en la palabra de Dios a cuando solamente te conviertes en un oidor, porque el oidor generalmente termina olvidando todo lo que se dice. Pero aquel que se deleita, hermano, eso es como el que va a un restaurante y pide el plato que le gusta. Ese se va comentando todo el camino de lo que comió, ¿o no? Se va, no, es que mire, es que esto, y empieza a hablar de partes del plato, no sé qué plato, pero empieza a hablar de las cosas que le ponen. ¿Por qué? Porque se deleitó en eso, ¿sí? Pero el que no, se va y se va hasta aburrida. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que le sirvieron. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos, hermano, en la palabra del Señor. Una de las cosas, y es una exhortación que yo les doy como pastor, y es de que estemos atentos a la voz de Dios. Porque mira, puede ser de que en una hora de prédica, en 50 minutos, haya un momento en que Dios, se acuerde de ti y te envíe de tal manera la palabra, esa palabra que te va a levantar. Esa palabra que te va a restaurar, esa palabra, hermano, que va a entrar y va a cobrar vida en ti y te va a cambiar. Porque la palabra de Dios, cuando entra y cobra en vida, cuando entra, lo ministra a uno con vida, eso lo que hace es que lo cambia de inmediato. Pero eso es un cambio así, hermano, radical. O sea, eso es como, es un milagro, Porque la palabra cuando viene de parte de Dios, lo que hace es un milagro en la vida de uno. ¿Por qué? Porque lo restaura y lo cambia y lo levanta. Y ahí es donde empieza, hermano, uno a ver las cosas diferentes y a gozarse en todo lo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos. Entonces, entrando en tema, a mí me llamó mucho, pero muchísimo la atención este pasaje de Isaías 58:1, cuando el Señor le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Yo quiero hacer un poquitico de aclaración con respecto a esto, porque puede ser, hermano, de que los pecados del pueblo de Dios, recuerde de que hay un pueblo que está en Babilonia, dicen amén. Hay un pueblo que está en Babilonia, no es pueblo de Dios, es un pueblo que está en Babilonia. Entonces los pecados son totalmente diferentes. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque el Señor les dice, declara a mi pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados, que es el mismo pueblo del Señor. Jacob es el mismo pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero está diciendo a mi pueblo. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos son pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Entonces, este tema es para nosotros que somos pueblo de Dios. Dicen amén. Y luego dice, póngale cuidado a eso, porque a mí esto es lo que me fascina, hermano. ¿Por qué me fascina? Porque eso es como un niño cuando está fascinado con una golosina. Él no le importa si se unta, no le interesa si se ensucia o no. Yo recuerdo a Samuelito, creo que ahora 8 días, con un pedazo aquí de dulce, hermano, corriendo por todos lados hasta que yo se lo vi, pero él era su dulce. Entonces, me llama mucho la atención porque él está hablando a su pueblo y el pueblo está en un estado, diría yo, en un estupor tan tremendo, porque el pueblo cree que está bien y ese es el peligro. El peligro es creer que uno está bien, porque ahí es donde empieza uno a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. El mayor peligro que nos puede pasar a nosotros los hombres es creer que estamos bien.
Es como aquel que dice, no, yo estoy seguro, pero totalmente seguro de tal cosa. ¿Sí? Y no da espacio para que sea verificado de lo que él está seguro. No, entonces el problema está escuche bien lo que le dice al pueblo. Cuando le dice al profeta que declare el pecado al pueblo, hace una referencia, porque esto es una referencia al pueblo. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de él, al que le iban a declarar sus pecados. O sea, era un pueblo, hermano, que día tras día se deleitaban en conocer los caminos del Señor. O sea, así como a nosotros, amén, que nos gusta conocer las cosas del Señor. Dicen, como nación que hubiera hecho justicia, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Escuche bien, se deleitan en la cercanía de Dios. Entonces, era un pueblo que, entre comillas, estaba creyendo que estaba haciendo las cosas correctas. Amén. Hermanos, se deleitaban en la palabra, se deleitaban era un deleite estar en la cercanía de Dios para ellos. Pero sin embargo, el Señor le dice al profeta que les declare su pecado. Entonces, mi punto es, ¿qué estaban pensando? Estaban pensando de que no había pecado, de que estaban bien, de que todo, vamos, como les decía anteriormente, voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo no peleo con los hermanos, no me meto con nadie, oro, ¿qué más? Leo hermano amado, pero ya cuando el Señor dice que declare al pueblo sus transgresiones y su pecado, tiene que ser de que el pueblo estaba en un estupor creyendo de que todo estaba bien. Por eso les digo que el mayor peligro es creer que todo está bien. Ese es el mayor peligro. Nosotros deberíamos constantemente de examinarnos espiritualmente y darnos cuenta si realmente lo que estamos haciendo está bien, estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Ahora, si continuamos un poquitico con respecto a esto, vemos los pecados, empezamos a ver, porque yo quiero marcar los pecados del pueblo de Dios, no los de Babilonia, ni mucho menos, sino los del pueblo de Dios. Dice, oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Ahí encontramos un primer pecado, que es la rebelión. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mire, se deleitaban en la cercanía del Señor. Hermano, tenían un deleite por la palabra del Señor. Pero está declarando el Señor que no lo conocían. Que no lo conocían. Mi pueblo no tiene entendimiento. Aquí hay un ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. Entonces, tomando esa base, yo inicié el tema diciendo que uno de los pecados de Israel es que se volvían atrás, o sea, se apartaban del Señor. Pero es importante ver de que esto tiene que ver, por eso les decía de que es una obra, es un trabajo de Dios en los últimos tiempos con el propósito de terminar la buena obra en nosotros. ¿Por qué? Porque si miramos la palabra nos damos cuenta de que estos son eventos de los últimos tiempos. Por decir algo, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, hermanos amados, esto de las doctrinas es una cosa bien seria. Oiga, escúcheme bien, porque uno puede ser engañado con respecto a la doctrina. Y tenemos que ponerle cuidado a eso.
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Con respecto a esto, no sé si les comenté la vez pasada de que ustedes saben que ahora pues lo más novedoso es la carta de Francisco, amén. La carta de Francisco, ustedes saben quién es Francisco, ¿no? Mi amigo Pacho, ok. Es lo más novedoso, pero el punto es de que va a salir o hicieron un estudio, no con respecto a eso, sino con respecto a esta religión, podría decirse, a esta institución, donde dicen, precisamente, voy a ese punto, prohibiendo casarse, donde dicen de que el 80%, escuche bien, el 80% de los sacerdotes son homosexuales, el 80%. Entonces, el apóstol Sergio hablaba un poco de esto y decía, porque para que alguien no se case, debe de tener un don. ¿Un don de qué? Pero bien fuerte. Y eso solamente viene a través del Espíritu. Solamente a través del Espíritu uno puede tener la capacidad, solamente a través del Espíritu. Y si hay ausencia de Espíritu, entonces ahí es donde ocurre lo que está ocurriendo en esta institución. En esta institución es alarmante porque imagínense tanta gente, porque es una de las religiones más grandes que hay. Tanta gente de una forma u otra engañados, diría yo, o con esta situación. Es alarmante. Que Dios ayude y tenga misericordia. Amén. Entonces, pero el punto es de que debido a esto, porque lo que quería marcar es de que en los últimos tiempos va a haber una gran van a apostatar de la fe. Y simplemente apostatar de la fe, hermano amado, es volverse uno atrás. Dicen amén. Dejar de creer en las cosas que uno creyó, dejar de crecer, aún de crecer en aquellas cosas que uno creyó en un principio y que simplemente por ponerle cuidado, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado a quien escuchamos. Mucho cuidado, hermanos amados, mira, mucho cuidado a quien escucha a uno, porque esto es espiritual. Yo siempre he dicho que esto es espiritual. Uno dice, no, yo escucho a fulano, pero nada me pasa. Pero esto es espiritual. Esto no es cuestión solamente de escuchar y desechar, sino esto es espiritual. Esto es ministración de espíritus. Entonces es bien importante nosotros tener mucho cuidado a quien escuchamos. El otro punto, lo que quiero marcar es, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, escuche bien, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Ustedes saben lo que es un mito? ¿Qué es un mito? Es una leyenda, es como ¿cuántos saben cuántos han escuchado la historia de La Llorona? Ahora, ¿cuántos han escuchado la historia de La Llorona? ¿Sí? Ok. ¿Y cuántos han visto La Llorona? ¿Cuántos pueden decir? ¿Cuántos pueden decir? Yo vi La Llorona. O sea, es más o menos por poner un ejemplo. Entonces, simplemente, y sabes, hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a nosotros los hombres nos gustan los cuentos, hermano. O sea, si a uno se lo presentan, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, todavía tiene buena memoria, sí. Yo recuerdo cuando estaba pequeño de que empezaban a contarle a uno, empezaban a contarle los cuentos a uno, fuera de terror o lo que fuera, y ahí estaba uno, hermano.
y se iba uno asustado, convencido de lo que le dijeron. O sea, se asustaba uno para irse a dormir, no podía dormir uno. ¿Por qué? Porque lo habían convencido de lo que le dijeron. Entonces, ese es uno de los peligros de los últimos tiempos, porque hay hombres que tienen una capacidad impresionante, hermano. Aún la palabra, porque volviendo al personaje anterior del cual estábamos hablando, él tomó la parábola del buen samaritano, para conducirla y llevarla a un proyecto de socialismo, pero se descartaron ellos, hablando de los ricos y de los necesitados. Pero se descartaron ellos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces es fácil tomar la palabra y aplicarla. Y la palabra no puede aplicarse fuera de contexto. Porque o si no, si uno lo aplica fuera de contexto, simplemente la está jalando para su beneficio. Dicen amén a ello. Y uno no puede jalar la palabra para su beneficio. Definitivamente yo creo, y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente, una de las cosas que no van a soportar es la sana doctrina, o sea, lo que es la verdad, la pura verdad, y el comezón de oídos. ¿Cuál es el comezón de oídos? Es cuando a uno le gusta, hermano, que le digan las cosas que uno quiere escuchar. Es como si alguien viene una persona una persona en la unción profética, con la unción de profecía, y dice, declara, le dice a alguien, usted está en pecado. Esa persona lo primero que hace es que, o dice, rechazo. Pero si le dice, así te dice el Señor, dentro de 2 meses vas a ser el hombre más próspero de la iglesia de Cristo José. Aleluya, aleluya. Sí, ¿por qué? Perdónenme, hermano, pero a veces nosotros queremos oír por el comezón de oídos, y es donde el enemigo se aprovecha. El enemigo sabe quién tiene comezón de oídos. Entonces, como tiene comezón de oídos, entonces recuerda de que el diablo anda como el león, rugiente, buscando a quien devorar. Está al acecho buscando a quien devorar. Y es una de las formas las cuales utiliza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto también está relacionado con los tiempos que estamos viviendo, con los últimos tiempos. Es cuando la gente, al no soportar la sana doctrina, entonces lo que hacen es de que se apartan. No va a ser extraño entre más avance el tiempo. Y yo le pido al Señor que nos auxilie, pero no va a ser extraño de que las iglesias empiecen a decaer. No va a ser extraño. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se tiene que evidenciar en los últimos tiempos es, como dicen en mi tierra de México, la neta. ¿Ustedes saben cuál es la neta? ¿Sí? Ok, bendito el nombre del Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey, ya que comprende la neta. Gloria a Dios. Voy a marcar ese otro para que entremos. Y dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Todo aquel que se le vaya enfriando el amor, ¿qué es lo que hace? Empieza a echar para atrás. Cuando el amor se va enfriando, hermanos amados, una de las cosas que nosotros no podemos permitirnos es que el amor se nos enfríe. No lo podemos permitir. Nosotros tenemos, esas son las luchas que nosotros tenemos que tener a diario. Porque uno sabe cuándo, hermano, cuando uno está empezando a enfriarse. ¿Cuántos dicen amén? Uno sabe cuándo está empezando a enfriarse. Entonces ese es el tiempo de agarrarse uno de la mano del Señor, de buscar la misericordia de Dios para que no sea uno, no se enfríe uno, porque si no se convierte como la iglesia de la Odisea, que ni era ni tibia, ni fría, ni caliente, y por lo que era tibia, entonces fue vomitada de la boca del Señor. Amén. Ahora, en Jeremías
7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandaré para que os vaya bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonito cuando uno va por el camino que Dios le manda a uno, hay algo que le ocurre a uno y es que le va bien. ¿Por qué? Porque está en el camino que Dios le mandó a uno. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de luchar para no volver atrás, sino para ir hacia adelante, es no ir en pos, caminaron en sus consejos, sus propios consejos. O sea, ¿cómo te aconsejas tú? Uno generalmente se aconseja de acuerdo al deseo que tiene. Espero que me digan amén a ello. O sea, un ejemplo donde necesites consejo. ¿Perdón? Para casarse, escuche bien. Mire qué importante, para casarse o para descasarse. Porque a veces es bien importante, porque tenía en mi mente descasarse y no casarse. Pero vamos a tomar el ejemplo de casarse. Uno para casarse necesita consejo, ¿o no? ¿Cierto que sí? En Cristo Jesús, y teniendo el conocimiento, necesita uno consejo para casarse. Pero el que hace las cosas a través de su propio consejo, no le interesa lo que digan los demás, sino lo que dicen es, yo soy el que me voy a casar. Si me va bien o me va mal, es a mí. Y yo la amo. No, yo la amo. Entonces, se basa en el pensamiento de él. No busca consejo, sino lo hace conforme a su propio consejo. Y la Biblia me enseña a mí que en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría, en la multitud de consejeros. Entonces es importante no andar en el consejo de uno mismo, en el consejo. Yo me aconsejo ¿qué? Porque ahí voy a involucrar mis sentimientos. Voy a involucrar a mi conveniencia las cosas. Entonces, el que actúa de esa manera, en vez de ir adelante, lo que hace es que va hacia atrás. Dicen amén. Y pues si hablamos de la dureza de corazón, hermanos amados, el que anda en la dureza del corazón, definitivamente ese no va para ningún lugar. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea tratado en las manos de Dios. Porque cuando nuestro corazón es tratado en las manos de Dios, se hace sensible para ser un receptor de lo que Dios nos habla para nuestro favor y para nuestro bienestar. Entonces, no te aconsejes, hermano, no te aconsejes. Porque si te aconsejas a ti mismo, lo único que estás haciendo es que estás involucrando todos los sentimientos para aconsejarte a ti mismo. Entonces, ahí, en vez de ir hacia adelante, lo que vas es hacia atrás. Glorificamos el nombre del Señor. Miramos el pueblo de Israel, lo miramos en Números 11:5, cuando dice, nos acordamos del pescado, ya había sido el pecado, del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, bien importante, porque fue un pueblo que después de haber sido sacado del cautiverio, estaban en el cautiverio, estaban de esclavos, pero sin embargo querían volver atrás. ¿Por qué querían volver atrás? Porque simplemente estaban en el desierto,
estaban en el desierto. Entonces el desierto les pareció demasiado pesado, demasiado difícil. Cuando en el desierto la palabra nos enseña que ahí es donde nosotros conocemos a Dios. Escuchamos, ahí es donde escuchamos la voz de Dios cuando uno está en el desierto. Entonces los desiertos, hermanos amados, yo sé que nadie quiere vivir desiertos, dicen amén. Pero el desierto es importante, porque el desierto lo que hace es que lo acerca a uno al Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios acá? Que se acordaban, no querían pagar el precio, porque se acordaban de todo lo que era gratis. Gratis, claro, entre comillas, porque lo estaban pagando doble, lo estaban pagando con su libertad. Pero sin embargo ellos lo consideraban gratis, hermanos amados. Como dice como me dijo alguien a mí, nada es gratis en América. Nada es gratis en América. Y nada es gratis, nada es gratis. Nosotros tenemos que pagar nuestra cotica también. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano, nada es gratis. Porque ¿sabes por qué? Porque es que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y el problema es el siguiente, es el pensamiento. Hay una institución religiosa que le enseña al pueblo que ellos deben de siempre tener las manos así, para recibir, únicamente para recibir, no de otra manera, sino así. ¿Por qué? Porque le enseñan al pueblo de que nosotros todo lo que pidamos al Señor, el Señor nos lo concede. Pero eso depende, eso tiene muchos dependes, diría yo, ¿sí? Porque Dios es un Dios dadivoso. ¿Cuántos dicen amén? El Dios es dadivoso, pero Dios no nos va a dar algo que a nosotros nos haga daño. Entonces, no le enseñan a la gente a dar, sino le enseñan a la gente a recibir. Y la Biblia dice que mayor bienaventurado es dar que recibir. Por eso el Padre dio al Hijo, lo dio por amor a nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hay gente que solamente espera. O sea, ahí es donde se regresan atrás. Porque al ver de que hay una dificultad, entonces lo que hace es que vuelven atrás. Las dificultades en el Señor, hermano, las dificultades son para fortalecernos, no para apartarnos del Señor. Amén. Entonces, cuando tú estás pasando por algo, tú te debes de preguntar. Porque puede ser, hermano, que lo que estés pasando no sea para que vuelvas atrás, sino es para pasarte a un nivel diferente. Porque Dios, mire, pues si vamos a la Biblia nos damos cuenta de Job. Job pasó por una cantidad de cosas, pero no era para muerte, sino para pasarlo a un nivel diferente. Porque primero solamente de oídas lo había oído, pero después empezó a contemplarlo, después empezó a verlo a través de todas las situaciones que había pasado. Entonces, hermano amado, mira, dígale al hermano, cuando estés en pruebas, glorifique el nombre de Dios. En 2 Reyes 2:23 dice, después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían, sube calvo. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo. ¿Dónde estaban los muchachos? Estaban atrás. Cuando Eliseo los vio, lo que hizo fue que los maldijo. Entonces, hermanos amados, los que están atrás, porque aquí lo que estamos viendo es un menosprecio por el ministerio profético. Eso es lo que estamos viendo, porque aquí están menospreciando al profeta. Entonces, una de las cosas las cuales nosotros, todo hermano, el que menosprecia lo profético es una persona que está en la parte de atrás. No voy a decir de que va a volver atrás, sino que está en la parte de atrás. Porque la profecía, hermano, nosotros sabemos de que la palabra profética, la más segura, es la escritura. ¿Cuántos dicen amén?
Es la palabra profética más segura, la escritura. Entonces, cuando uno desecha lo profético, está desechando las escrituras, está desechando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Cuando miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces yo le puse a eso los burladores de lo profético. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, hermanos amados. Sobre todo los vasos. La palabra, cuando llegue la palabra, nosotros podemos discernir la palabra. Tú puedes discernir la palabra. Y ahí sí que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero el vaso es un instrumento de parte de Dios. Sí, es un instrumento de parte de Dios, el cual nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto a eso. Porque puede ser de que a veces Dios utilice un vaso que a nosotros no nos agrade. Entonces, como Dios está utilizando un vaso que a mí no me agrada, como Dios está utilizando un vaso que no me agrada la forma en que suena esa trompeta, en que se levanta esa voz, entonces empezamos a desechar. Y ahí nos estamos metiendo en graves problemas. ¿Sí? No nos estamos metiendo en graves problemas con el vaso que Dios está utilizando, sino nos estamos metiendo en problemas con Dios que está utilizando el vaso. Solamente vuelvo al punto, la palabra nosotros la podemos discernir a través del Espíritu. Pero el vaso lo tenemos que dejar quieto. Entonces aquí, hermanos amados, los que están atrás son los que desechan, los burladores de lo que es lo profético. Esas personas no van a poder salir adelante. Y ese es uno de los pecados, porque yo estoy hablando de los pecados del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, de un pueblo, vuelvo a la carga de un pueblo que se creía de que no había problema en ellos, de que todo estaba bien, de que todo era bonito, que todo era color de rosa, que tenían una, como dicen por ahí, Dios y yo mayoría. Ustedes saben de que hay gente que dice que tiene tanta cercanía con Dios que no necesitan a nadie. Entonces, Dios y yo mayoría, pero estaban como aquellos que hicieron milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se presentaron a Él, les dijo: yo no los conozco, hacedores del mal, apartados de mí. Y habían hecho milagros, habían sanado, habían echado fuera demonios, pero el Señor ni siquiera los conocía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Salmo 78, 57 dice: sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso. Entonces aquí otro punto del pueblo, porque estoy hablando del pueblo, no soy del pueblo de Dios, pero como nosotros somos pueblo de Dios, entonces otra de las cosas que nos hace volver atrás y que nosotros no nos damos cuenta de eso, es la falta de lealtad. ¿Me escucharon, hermanos? La falta de lealtad lo hace regresar a uno. ¿Cómo nosotros podemos relacionar la lealtad? ¿Qué podemos decir de la lealtad? Es importante esto. Mira, yo voy a hacer un paréntesis acá con respecto a lo que es la lealtad, porque el apóstol Pablo dijo algo y es la base mía para la lealtad, y es: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Amén. Entonces hay una base para la lealtad, y es cuando alguien está haciendo las cosas del Señor, cuando alguien está imitando, haciendo las cosas del Señor, ahí nos debemos en lealtad. Pero cuando alguien, hermano, se está saliendo del cauce, del camino, pues yo creo que hay que tomar otras acciones con respecto a eso. Dicen amén. O sea, hay que tomar otras acciones. Bueno, ese sería un tema para discutirlo, porque ya las otras acciones que uno debe tomar es la lealtad, la deslealtad, uno lo pueden ver como desleal siendo uno leal. No sé si me di a entender. Mi lealtad va en decir la verdad.
Por decir algo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo me estoy saliendo del camino, estoy hablando de que Cristo no viene. Hemos sido enseñados y la palabra dice que Cristo viene pronto, amén. Entonces, si yo un día les predico que Cristo no viene, ¿qué van a hacer ustedes? Yo los considero leales a mí, yo los considero leales al Señor y por ende son leales a mí, ¿sí? ¿Cuál sería la lealtad suya en ese caso? La lealtad sería venir conmigo y decirme, mire hermano, yo lo lamento, pero yo creo que estás... No me voy a decir loco, hermano, yo creo que se le aflojó un tornillo, ¿sí? Entonces, eso es una lealtad. Y puede ser de que si yo no tengo la capacidad de verlo, lo veo como una deslealtad, cuando usted realmente está siendo leal a mí al decirme la verdad. Entonces, una de las formas de ser leal es diciéndole la verdad a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero ese es uno de los pecados del pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Lo que pasa es de que nosotros tenemos la costumbre, como pueblo de Dios, a veces de tragar entero. ¿Estamos? ¿Qué es tragar entero? Sin analizarlo, sin solamente como nos lo dieron, nos lo pasamos. Y ahí es donde cometemos los errores que no deberíamos de cometer. Como les decía, creo que era el domingo, donde estamos enseñando cosas, lo vengo diciendo desde el viernes, del domingo, y vuelvo y lo digo hoy, donde estamos enseñando cosas porque nos enseñaron a nosotros y nos la enseñaron mal. Y lo que estamos es en contra del Señor, y lo que estamos haciendo es que nos estamos volviendo atrás. ¿Me di a entender? Yo quiero que me entiendan con eso, porque es bien importante, hermanos amados, es bien importante el no tragar entero. Cuando uno no entiende algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Indagarlo. Buscar las personas adecuadas, buscar los medios adecuados e indagarlo. ¿Sí? Para no quedarme con algo que me afecta, que me puede afectar y que me lo dijeron y que me lo enseñaron. Porque hay cosas que se las enseñan a uno, hermano, que Padre Santo, que dice uno, como dijo alguien, a mi virgencita, a mí no me la toquen. Tóquenme lo que sea, pero menos la virgencita. ¿Sí? Sabemos de quién estamos hablando. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque le enseñaron, ¿qué digo yo, hermano? Lo formaron, sí, una formación, pero una formación no adecuada, una formación que en vez de llevarlo adelante, lo está llevando para atrás. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, por eso el Señor, vuelvo a la carga, por eso le dijo al profeta que le declarara los pecados a su pueblo, porque su pueblo creyó que estaba bien, hombre, es que es lo que me llama la atención. ¿Sí? Pero había tenido una formación, había tenido digamos, ministraciones donde estaban mal. Amén. Todavía me quedan 5 minutos. ¿Me aguanta los 5 minutos que me quedan? Pues hermano, le toca. Mire, en 2 Timoteo 4:10 dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero a mí lo que me llama la atención es de aquellos que se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque aman más al mundo presente. Como decía el hermano, este mundo presente es cosa seria, hermano. Es cosa seria. Una forma en la cual uno puede amar más al mundo, y que al amar más al mundo lo hace volver atrás. Denme un ejemplo. Pues el hermano estaba enseñando de eso con respecto a los diezmos, ¿no? Que era lo que decía, hermano, de las redes, y que yo no sé qué, y que iba a comprar por Amazon, y que yo no sé qué. que salió de compras. Bueno, yo lo único que le entendí era que se iba a ir de compras por Amazon. ¿Sí? Entonces, pero hay cosas, hermanos amados, que estamos hablando de un apóstol acá, que amó más
amó más las cosas del mundo. Padre Santo. Mira, uno a veces entra a un punto donde lo pueden llamar legalista. Amén, dicen amén. A un punto donde lo pueden llamar legalista. Pero no es legalismo, hermano. No es legalismo. Sino que para mí las cosas del Señor son nítidas y son claras. Y uno no puede ponerle colores a lo que no tiene colores. Lo que está escrito, tal como está escrito es. Dicen amén a ello. Entonces, a veces lo pueden llamar a uno legalista porque está marcando las cosas. Y yo creo, hermano, que todo el que ama las cosas del mundo, la Biblia dice que el que ama al mundo, las cosas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, no, tenemos que ser claros con respecto a eso. Esa persona no va adelante, sino va para atrás. Nosotros no podemos dejarnos ilusionar por las cosas del mundo, hermanos. No podemos. Nosotros somos una nación totalmente diferente. Nosotros somos un pueblo totalmente diferente. Nosotros, hermano, somos una nación santa, un pueblo escogido. Hermanos, ¿sabes? Nosotros no podemos dejarnos ilusionar por las cosas del mundo, porque las cosas del mundo lo pueden apartar a uno del Señor. Ejemplo. La gente no cree esto. Pero si yo, hermano amado, en vez de venir a un servicio, empiezo a irme, ¿qué te digo yo? A una playa, por decir algo. No es malo ir a la playa, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? No es malo, para nada es malo, ni es pecado. Pero para mí lo malo es reemplazar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Para mí eso sí es malo, eso sí es pecado. O sea, por decir algo, hermanos amados, nosotros nos reunimos 2 veces, servicio general. ¿Sí? Amén. ¿Por qué cuando es día de servicio tengo que ir a hacer otra cosa que podía haber hecho antes? Para mí, perdóneme, legalista o no, pero para mí eso es menospreciar, eso es un menosprecio a lo que Dios le está dando a uno, a la oportunidad que Dios le está dando a uno de tener un cambio en la vida de uno. Dicen amén. Ahora, pues, como les decía, usted tome lo bueno y el resto, pues. Eso fue Demas, que se fue al mundo, y pues yo sé de que amó más las cosas del mundo, y se apartó. Entonces, pero usted no, él se volvió atrás, usted no. Dígame a eso. Isaías 42:17, tengo todavía 37 segundos, Padre Santo. Salgámonos de acá y vamos acá. Yo quiero leer este. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, eso es volverse atrás, y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor. Mire, aquí voy a la carga y voy a decir a aquellos que dicen, no, me fui a dar un colacito nomás y ya regresé. No, le escuché decir a alguien hace poquito dijo, no, eso no es malo. Pero ¿qué pasa? ¿Te estás congregando? No me estoy congregando, eso no es malo. O sea, esas personas que simplemente después de haber, hermano, haber estado en las cosas del Señor, simplemente se volvieron atrás. Y tengan la plena seguridad, lo dice la Biblia y yo estoy convencido de eso, que la condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Sí? Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro, eso tan feo, ¿no? El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. O sea, nosotros, por la misericordia y el amor de Dios, lo conocimos a Él. Dicen amén a ello. Hermanos amados, yo creo que mirar hacia atrás
mirar hacia atrás, a estas alturas, es el peor error que un hijo de Dios puede cometer. Cualquiera que sean las circunstancias, pero es el peor error que un hijo de Dios puede cometer, mirar atrás, cuando el Señor está a las puertas. Porque el Señor está a las puertas. Déjame, yo me tomo un segundo más, hermano, porque quiero mirar este otro pecado. Para mí es bien importante. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Dejad de considerar al hombre. Mire qué importante esto. Mire lo que dice Isaías 2:22. Dice, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Entonces yo le puse a esto, cuando tú buscas, cuando tú empiezas a mirar otras versiones, te das cuenta, nosotros sabemos de que Dios honra a quien le honra, amén. O sea, Dios no desecha a nadie, pero cuando miramos y leemos bien esta porción, este capítulo de Isaías 2, nos damos cuenta de un pueblo que puso su mirada en el hombre y no en Dios. Y yo creo que uno de los pecados es poner la mirada en los hombres y no en Dios. Nosotros sabemos, hermanos amados, de que el hombre por naturaleza es infiel. Pero Dios es fiel por siempre. Entonces, yo le puse a esto al humanismo, porque una de las cosas con las cuales creo que siempre he peleado es contra el humanismo. ¿Por qué? ¿Qué es el humanismo? Yo tomé una definición de humanismo. Aquí hay otra versión que dice, no confíen más en el hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices. ¿Para qué estimarlo tanto? Padre Santo, que Dios tenga misericordia. Saben, hermanos amados, de que nosotros los hombres somos los encargados muchas veces de que muchos se echen a perder. Desafortunadamente. Porque a veces ponemos a hombres en tanta estima y le damos tanta gloria que no la soporta. Y muchos, para sostenerse en la cima, empiezan a cometer errores y aún errores doctrinales, solamente con el propósito de estar en la cima. Entonces, una de las cosas, y eso es humanismo. ¿Qué es humanismo? Dice, el humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo, surgido en el siglo XIV, si es XIV, ¿no? Ok, gracias a Dios, no se me ha olvidado. Y que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición, escuche bien, esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. Entonces ya empezamos a dejar, por decirlo de una manera, se empezó a dejar a Dios a un lado y empezamos a mirar los valores del hombre. Cuando uno empieza a mirar los valores del hombre, entonces se convierte en un humanista. Todo lo que nosotros somos por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces lo que nosotros somos, Dios lo formó en nosotros, Dios lo hizo en nosotros. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Dios, que fue el que trabajó yo le doy gracias a Dios y glorifico el nombre de Dios por lo que haya hecho en cualquiera de ustedes. Si uno de ustedes se levanta, hermano, y Dios lo utiliza con milagros, etcétera, yo le doy la gloria a Dios, pero no tengo por qué darle la gloria al hombre, sino la gloria es para Dios, que fue el que formó a ese hombre. Dicen amén. Entonces uno de los problemas del humanismo es ese. Y es donde nosotros tenemos, hermanos amados, que tomar cartas sobre el asunto, porque en los últimos tiempos
¿De qué manera va a obrar el anticristo? ¿De qué manera? El anticristo, lo primero que pues es que va a ser como si fuera semejante a Dios. O sea, va a hacer cosas que va a tener a la gente boquiabierta. Va a decir cosas que va a tener a la gente exactamente engañada, ¿sí? Pero ahí es donde debe de obrar el espíritu y no el humanismo. Hermanos amados, recuerde que el espíritu que nos dieron a nosotros fue un espíritu de poder y de dominio propio. Poder y de dominio propio. O sea, cuando habla del poder y el dominio propio es tener una sobriedad, debemos de tener una sobriedad en el espíritu para llamar las cosas tal como son. Para mirar las cosas tal como las debemos de mirar. Dicen amén, hermanos amados. Entonces, mira, porque el problema del humanismo es que todo se basa en las virtudes, en los valores de la gente y en aquello de que el hombre tiene derecho a todo. El hombre tiene derecho a todo. ¿Quién es el que está marcando eso ahora? Eso lo está marcando este Francisco, del cual les hablaba al principio. Eso es lo que él está marcando. Él está marcando un humanismo impresionante. Yo no sé si puse aquí, porque yo estaba tomando unos apuntes así rápidamente sobre eso. Primera de Corintios 6:9, ustedes lo saben, mire. El tal Fratelli Tutti. ¿Y sabe qué es ese? El Fratelli Tutti, esa es la encíclica firmada por Francisco. Eso es lo que él le presentó, es como la carta que le envió a todos sus obispos, a todos sus seguidores. Sí, a toda su mara, es cierto. Se la envió a todos, entonces, pero él empieza, es importante, hermanos, de que de pronto la lean, para que se enteren bien. Yo solamente tomé unos apuntes así rápidamente para mostrar, por decir algo, él decía, hermanos todos. ¿Ustedes creen en eso? Hermanos, eso es, por favor, eso está fuera de la Biblia, eso está fuera de todo contexto bíblico, que todos, no, hermanos amados, no, ustedes son mis hermanos. ¿Pero por qué son mis hermanos? Porque hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, por eso son mis hermanos. Pero no le voy a llamar hermano a alguien que no hace la voluntad de Dios. Perdóneme, pero hay hijos del diablo, la Biblia dice que hay hijos del diablo. Entonces yo no le puedo decir a un hijo del diablo que es mi hermano, definitivamente. Entonces, por favor, ahí estamos. Dice, ¿sabe? Escuche bien, estos son apuntes que yo tomé así, dice presentar una forma de vida con sabor al evangelio. Por favor, presentar una forma de vida con sabor, como quien dice, presentar una forma de vida, no es presentar una forma de vida con sabor al evangelio, es vivir conforme al evangelio. Sí, no, porque ahí lo que está llamando es a una hipocresía. A eso es lo que está llamando ahí. Dice, la fraternidad y la amistad social son las vías para construir un mundo mejor. No, para construir un mundo mejor necesitamos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos para un mundo mejor. No la fraternidad y la amistad. Dice, todos somos, un corazón abierto al mundo entero. Dice, un corazón abierto al mundo entero. Sí a la emigración, no a los muros. No, hermanos amados, porque solamente lo que está presentando ahí es una forma de unificar a todos para un solo gobierno. O sea, lo que está abriendo son las puertas para el nuevo orden mundial. Dice aquí, dice el hermano universal. ¿Cuántos quieren ser el hermano universal? Entonces, que para ser el hermano universal se tienen que identificar totalmente con estos personajes. Yo puse aquí Carlos, creo que son de los de él, y pues esto ustedes ya lo conocen, a Martin Luther King y a esa Mahatma Gandhi, ¿sí? Que son, esa Mahatma Gandhi fue la de la paz, ¿no? ¿O qué pasó con ella? Cuéntame. Yo sé que es una india, pero creo que ella fue... Ok, ahí está. Entonces, solamente puse esto, hermanos amados, solamente para que tengamos una idea e invitarlos a que lean ese Fratelli Tutti.
Fratelli tutti. Así, fratelli tutti. Y nos damos cuenta de realmente, ¿por qué esto? Porque esto lo que nos está mostrando es que Cristo viene pronto. Y esto es una advertencia para el pueblo al cual le dice el Señor, salid de en medio de ella, salid en medio de ella. Porque hay mucho pueblo, ay Padre Santo, yo lo creo que hay pueblo de Dios, hijos genuinos que están en medio de ella. Oh sí, claro, pero ¿por qué lo defienden? Porque no tienen el entendimiento, no tienen el conocimiento, perdónenme, no tienen la revelación. No hay revelación. Porque definitivamente si no está el Espíritu, entonces todo esto es bueno. Escuche bien, si no está el Espíritu, todo esto es bueno. Todo lo que dijo es bueno. Si no está el Espíritu y no está el conocimiento. Porque vuelvo a la carga y pueden leer las aplicaciones que hizo de la palabra. Cuando aplicó la palabra la sacó totalmente de contexto, o sea, nada que ver con lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, solamente para dar aplicaciones. Entonces, hermanos amados, solamente recuerde de que somos pueblo de Dios, amén, y que como pueblo de Dios, hay una declaración en los últimos tiempos de los pecados. ¿Cuál es el propósito de la declaración del pecado? Para que nosotros seamos purificados, seamos limpios, seamos santificados, porque el Señor viene pronto. Es cuando te digan, hermano, este es tu pecado, no te enojes, sino dele gracias al Señor por su misericordia. Amén y amén. Creo que solamente me pasé 11 minutos, solamente 11 minutos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le oramos al Señor en el nombre de Jesús? Bendito el nombre del Señor. Mientras los hermanos de la alabanza pasan, vamos a hacer una oración. Santo.